Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar compartiendo la palabra de Dios, que es muy edificante en todo momento y debemos siempre de mantener ese contacto con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la escucha, de predicaciones, por ejemplo, siempre y cuando se maneje sana doctrina. Eso es muy importante y algo que debemos tomar en cuenta siempre. Vamos a comenzar orando para que nos dé esa conciencia, esa sabiduría y pueda expresarme mejor y podamos llevarnos a la práctica esto. Muchas gracias, Padre, por un día más de vida, por permitirnos estar bien y permitirnos conocerte hoy y siempre. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros y en nuestros seres queridos y amados. Te pido que seamos hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, que nos des sabiduría hoy y siempre para no pecar y para mantenernos con el conocimiento de tu palabra, de lo que escuchemos, de lo que leamos y de lo que expresemos. Te pido que te demos siempre gloria y honra a ti, alabanza y adoración. Te pido que nos ayudes a comprender esa voluntad tuya y tus tiempos, y también que honremos y le demos orgullo a nuestros padres, también a nuestras autoridades, que por cierto te pido que dirijan bien, que hagan las cosas de la manera correcta, y si no, al menos yo te pido que nos permitas pues ese cambio en la parte de la autoridad, y que si somos autoridades nos dé sabiduría para dirigir, y que le dé sabiduría a las personas a quienes se dirigen, para que no sean rebeldes, para que no hagan las cosas mal, porque la rebeldía es también penada y tiene consecuencias. Quien se rebela tiene que pagar de alguna manera una consecuencia, y las autoridades tienen, como dice tu palabra, una espada para hacer lo debido con esas personas. Pero te pido que no sean rebeldes, que no sea la manera en la que se dirijan, y que los lugares de trabajo sean lugares pacíficos. Te pido también que esta palabra llegue a niños y adultos. Encamina a los jóvenes, a los adolescentes, incluso a los niños, a tu palabra. Que la enseñen esa palabra a sus padres, que les inculquen y les induzcan siempre seguirte, pero que sea de ti, que toda persona te busque, permítelo, pero que también te encuentre. También te pido por los que predican en lugares difíciles, para todos hermanos en Cristo, que les libres de todo tipo de males, de todo tipo de tentaciones, a todos. Líbranos de todo esto y ayúdanos a estar bien en todo. Que este momento sea edificante y que nos expresemos de la manera correcta y pueda ser entendible. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 28, versículo 1. Y dice así: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Muy fuerte lo que dice en este versículo. Se está pidiendo en esta ocasión
que Dios nos dé el entendimiento para estar con Él y que no seamos como las otras personas, es decir, los que no creen. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, y es un dato pues doloroso, difícil, si nos ponemos a revisar esa parte, podemos también encontrar que hay mucha gente que hemos perdido y que no conoce a Cristo, o que no la conoció, o que realmente no sustentaban el caminar con Cristo, no era sustentado con una situación real. ¿Qué quiere decir? Que realmente no se caminaba con Cristo por ese tipo de personas. Y cuando pensamos en retrospectiva y analizamos todo esto, es difícil. Es difícil porque la palabra dice que sin Cristo no hay salvación. Hay gente que hemos perdido y que nunca aceptó a Cristo. Hay gente que también se ha despedido de nosotros. Y por más que digan que creen en Cristo, sus actos son diferentes. No lo sustentan, no hay congruencia. Y entonces no es consistente lo que hacen y lo que dicen. Esas son las diferencias de todo esto. Es muy difícil, sí, saber que hay personas que no se pudieron salvar porque no quisieron seguir a Cristo. Pero también eso nos ayuda a tener esa fuerza para predicarle a la gente y que ahí Dios toque sus corazones. Porque muchas veces, por ejemplo, en el lecho de muerte, las personas que están ya en sus últimos días o últimas horas o minutos incluso, son más receptivas, porque lo único que en esos momentos se quiere es a lo mejor ver bien a los demás, pero acabar con ese sufrimiento que se tiene, ya sea mediante una cura o incluso mediante pasar otro plano. Pero aquí lo importante es eso, que no seamos ese tipo de personas que simplemente dejan pasar a la gente cuando está en sus tiempos difíciles y prediquemos en todo momento. Por eso digo, hay que tener valor para mantenernos siempre predicando la palabra de Dios. Y bueno, pues eso puede ser la diferencia para que no sea lo mismo entre estar de este lado y los que descienden al sepulcro, porque hay que recordar que Dios es un Dios de vivos y sí, todos tenemos vida eterna, pero ¿en dónde la queremos pasar? Y después vamos a decir, no queremos pasarla, a lo mejor en el infierno, pero estamos haciendo lo posible para que eso no sea así, o simplemente estamos hablando de dientes para afuera, o tenemos esa condición que mucha gente cree que tienes a lo mejor que dejar a una persona sin vida para que ya consideren que eres muy malo y ahí sí no se van al cielo, o hacer cosas malas pero no peores y por eso creer que Dios aún así nos va a perdonar. Pecar deliberadamente y sentirnos hijos de Dios. Hay muchas cuestiones que no son de Dios y que no tenemos tampoco que pensar que sí lo son. Repito, ejemplos de personas que hacen muchos males y que aún así sienten que Dios está con ellos. Hay que tener esa modestia, hay que tener esa sinceridad para mantenernos en una postura, eso es muy importante. Número 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti.
cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Aquí a lo mejor en este tipo de versículos muchos pueden decir que Dios no nos escucha si no gritamos o si no tenemos las manos alzadas. Pero cuando se contradice de que Dios sabe lo que pensamos, lo que sentimos, entonces ya vemos que estar con las manos alzadas no es una especie de antena receptora para que lleguen nuestras oraciones a Dios. Dios sabe todo. Lo que hay dentro de las personas, lo que hay fuera de las personas, todo lo sabe. Entonces, no es necesario alzar las manos o incluso hasta cerrar los ojos o gritar para orar a Dios. Si se puede hacer todo, a lo mejor en el pensamiento. Y como repito, hay veces que, por ejemplo, Dios nos dice en su palabra que estemos enfocándonos hacia el Santo Monte, por ejemplo. Pero si lo tomamos en sentido figurado, sería otra cuestión, porque hay religiones en las que dicen que tienen que estar orientados orando hacia un lugar en específico. Apunta hacia algún lugar geográfico en la tierra. Y no, nosotros estamos con el corazón hacia Dios. Y de ahí, bueno, saber que las oraciones Él las tiene en cuenta. Y como dicen, Dios sabe lo que necesitamos antes de pedirle. Número 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Muy importante aquí. A nadie le gustaría que nos pusieran en el mismo costal que las personas malas. Pero muy importante también hay que aclarar que por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos nadie es bueno. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de un justo, vuelve justas a todas las personas que creen en Él. Entonces, a eso se refiere. Hay gente mala y hay gente que está con Cristo, que sabe que hace cosas mal, que busca evitar a toda costa hacer las cosas mal, y que aunque caiga, pues sabe que Cristo se sacrificó por este tipo de personas. Y no está haciendo a propósito las cosas porque sabe que Cristo se sacrificó. Al contrario, evita el mal, como había dicho hace un minuto. Entonces, aquí en la oración que se tiene, se pide que no nos metan en el mismo costal que los malos, que estemos, por ejemplo, en otro camino aparte. Y aquí dice una característica muy, muy curiosa. Los malos hacen iniquidad, o sea, pecan reiterativamente y pecados fuertes, no cualquier cosa. Hablan paz con sus prójimos, hacen creer que todo está bien, les ponen, a lo mejor les dan una palmada en la espalda, hablan bonito, pero la maldad está en su corazón. Cometen acciones en contra de ese tipo de personas. Y bueno, pues aquí tenemos, si está en la palabra, nos hace ver que desde siempre la hipocresía ha estado en las personas. Y eso es algo muy triste y lamentablemente es naturaleza humana. 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Aquí muy importante.
tipo de versículos en la palabra